Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy Vamos bien, muy a, bien. vamos a esperar un ratito a ver la gente que se une y bueno, en relación a eso, después vamos a dar inicio a la clase. Vamos a esperar 5 minutitos, 10 minutitos. Si tienen alguna cosa No que hay problema. hacer, 5 minutos por lo menos para acomodarnos. Gracias. Bárbaro, Hola. gracias. Hola, ¿qué tal? Ah, en 5 minutos arrancamos.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, les quería ofrecer las disculpas del caso en relación a no haber iniciado en tiempo y forma el seminario. Esto se debió, a una explicación hay que dar, esto se debió a una desinteligencia con la coordinación de la parte virtual del centro de estudiantes, que no publicitó el link de acceso, con la idea de arrancar con... ¿Se me cortó a mí o está tildado? No, a mí también se me cortó. Ah, quedó ahí. Y yo pensé, Ah, cursaste conmigo, Paula, en el verano, ¿no? ¡ay, sí! No tuve devolución igual del coso. Igual para mí, y tampoco nota porque me falta economía. No, yo devolución, ahí está. Ahí está. Disculpen, se me había cortado la conexión. No sé si logré más o menos plantear el tema. Todos los alumnos que les queden a ustedes conocidos o amigos que por alguna circunstancia no hayan podido verse noticiados del inicio del seminario, uno o dos, si los que quieren cursar el seminario 1 también está abierto para los alumnos del 1. Veo que son todos alumnos del seminario 2, así que bueno, por el momento sería el cierre, digamos, del seminario. Ya tengo entendido igual que con la reforma del plan de estudios, el seminario va a desaparecer, se incorpora filosofía y quizás ya son las últimas cohortes. Claro, con el nuevo plan de estudios, la parte de seminarios desaparece y creo que se agregaron las prácticas sociocomunitarias y algunas otras asignaturas, cambió con la reforma del plan de estudios de CONEAU del 2018 y los seminarios ya dejan de existir, digamos, pero el plan nuevo. Y los alumnos del plan viejo creo que tienen un plazo determinado como para terminar la carrera. Ustedes, bueno, tengan en cuenta eso también, a los efectos de que no les venza el plazo y los tengan que pasar forzosamente al plan nuevo, ¿no? Tengan en cuenta eso a los efectos de acelerar el final de la carrera. Yo creo entendido que hasta el 2023, no sé si inclusive o hasta diciembre del 2022, estaría vigente sin ningún problema el plan de estudios viejo, con el que ustedes están cursando, que es el 88, digamos. Creo que es hasta fines del 2022, inicio del 2023, o todo el 2023. La verdad que no lo pude estudiar bien. Pero bueno, que tengan en cuenta eso a los efectos de que no lo cambien forzosamente, tengan que cursar otras materias, ¿no? Porque el plan nuevo incorpora muchas materias que ustedes no las tuvieron, ¿no? Derecho del consumidor, talleres, bueno, las prácticas sí son las mismas, pero hay algunas materias que cambiaron, digamos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, les quería, digamos, dar las disculpas del caso, ¿no? Mi idea, y la idea tanto mía como la del doctor Salvador, que estuvo presente en la clase anterior solo, pobre, porque no le habían facilitado a ustedes el link de acceso, es dar una clase semanal los miércoles a las 6:30 de la tarde. Esto está hecho en contemplación con todas las asignaturas que ustedes puedan llegar a tener, o sea, esto significa que si ustedes tienen alguna otra asignatura respecto a la cual cursar y necesitan, digamos, la asistencia, cubrirla dentro de esa cursada, no habría inconvenientes en que puedan, de faltar alguna clase del seminario, ¿no? Por eso iniciamos tan temprano el seminario, ¿no? Para que aquellos que puedan cursar todo el seminario, bueno, tengan la posibilidad de tener varias clases y aquellos que no, bueno, puedan ir matizando con algunas otras materias, ¿no? Dicho esto, bueno, como son todos alumnos del seminario 2, la introducción a lo que es la bioética la vamos a obviar, porque ya la vimos en el verano, con aquellos que cursaron el seminario 1 en verano, y bueno, iremos directamente a los temas en concreto.
para hoy yo había pensado, antes que comience, porque algunos estaban comentando algo, ¿necesitan alguna duda, evacuar alguna duda, consulta o algo? ¿Ninguna? No, estábamos Bueno, hablando con perfecto. Paula de que ya nos conocíamos del seminario que le hicimos en verano y qué materia me faltaba, que estoy cursando economía para que me pasen después las notas, nada más. No, no era nada Bueno, No, complejo. era también de las vale la notas, aclaración. era de las notas del seminario 1 también, de la devolución, pero justo yo le iba a decir que a mí, bueno, justo le había Sí, mandado un mail al doctor Salvador y me lo había contestado y bueno, y vos también, a través del chat del sí. Classroom. Ah, el mío estaba en Como fue devuelto, en ¿Cómo? estado devuelto. Sí, el tema de... les explico cómo fue el tema de Classroom. Fue algo hecho sobre la marcha. Imagínense ustedes que los seminarios siempre los hacíamos nosotros en vivo. No lo pudimos hacer por plataforma porque no permite la plataforma del campus de Derecho no es de la facultad. Esto significa que es de la universidad. La universidad, si no te reconoce la posibilidad de cursar materias en verano, que es una excepción, no en todas las facultades se cursan en el verano. Entonces, no lo pudo leer o no lo pudo reconocer el sistema. Es por eso que nosotros no podíamos usar el campus en el verano. Por eso los chicos del centro de estudiantes, con mucha rapidez, y la verdad que estuvieron muy bien y voluntariosos, crearon a cada uno, fue personalizado esto, nos crearon un classroom a cada materia que diera en el verano. Entonces, de esa manera, subir trabajos, exámenes, material. Ellos se encargaron de subir todo, yo lo verifiqué, todo el material de los seminarios y bueno, fue la forma en la cual accidentalmente y con los elementos que tuvimos pudimos desarrollar virtualmente la cursada de verano del seminario. Dicho eso, lo que tuvimos que hacer fue la entrega del trabajo pautado en un archivo determinado, en el cual ustedes fueron entregando. Y a mí se me ocurrió no consignar la nota numérica, porque eso, primero que no la consigno yo, sino que la consigna el titular, ¿no? No voy a pasar por encima de él, pero amén de ello, amén de ello dejarles una constancia de que el trabajo se había recibido. Perdón. Y la mejor forma que se me ocurrió de hacer eso fue tildar en devolución. Quizás algunos se extrañaron y pensaron que el trabajo estaba mal hecho o que había que hacerle alguna observación y por eso se devolvía. Pero en realidad era la forma que yo tenía para poder dejar constancia de que se había corregido, que yo había visualizado y corregido el trabajo. Porque si no, no me dejaba constancia en el Classroom la posibilidad que yo tengo en la plataforma de una vez que lo abro ya me lo tilda como leído, digamos, como un mensaje de mail, como un mail que uno lo tilda leído. Bueno, en el Classroom permitía, entonces la única forma que tenía yo de sacarlo de la parte del área para corregir era devolverlo. Pero eso no implicaba que el trabajo tuviera una deficiencia, sino que era solamente a los efectos de anoticiarlos, tanto a ustedes como a mí, de que el trabajo ya estaba corregido. De esa manera después luego se volcaron las notas de todos los alumnos regulares al Ciu Guaraní, de los no regulares a una acta privada que tenemos nosotros, que está a la espera, digamos, de que ustedes adquieran la regularidad. Dicho eso, también abro un paréntesis y les quisiera también aclarar, para que todos tengan los elementos con los cuales se tienen que manejar, de cuál es el momento efectivo que ustedes tienen que utilizar para poder anotarse al Ciu Guaraní para que le pasemos las notas. De acuerdo al plan de estudios 88, los seminarios son la última parte de la carrera, el ciclo de profundización orientada. Eso indica que al estar ubicado en esa parte del plan de estudios, requiere obligatoriamente que ustedes tengan pasadas al sistema, antes era división alumnos, bueno, ahora es al Ciu Guaraní, al sistema determinadas asignaturas con la nota pasada y aprobada. Estas asignaturas son toda la del ciclo introductorio, como uno de ustedes había planteado, político-teoría creo que es, historia y economía, creo que son las otras dos o algo así, profesional,
El ciclo de formación profesional es el que tienen ustedes hasta derecho concursal y cambiario en el plan de estudio. Teniendo todas esas materias aprobadas y pasadas al acta de Ciudad Guaraní, conjuntamente con las 3 materias optativas necesarias para poder cursar el seminario, que ahora les digo cuáles son, ustedes están en condiciones de, el cuatrimestre inmediato posterior al pasado de la última nota, anotarse regularmente a uno, le pasan la nota y luego, en el cuatrimestre inmediato posterior, anotarse al seminario 2 para el pasado de la nota del 2. Como este seminario es interáreas, requiere 2 materias condicionantes para el ingreso al área de cualquier seminario. Esto es, a ustedes les habilita poder cursar un seminario del área civil, o del área penal, o del área de ciencias, o cualquier área que pueda existir. Bueno, les habilita con las optativas de cada una de las áreas, que ustedes las pueden ver bien en el plan de estudios, les va a habilitar a cursar el seminario del área civil y también un seminario interáreas, ¿no? No confundir las optativas, que no pueden ser 3 cualquiera, sino que tienen que ser 2 asociadas a algún área. Entonces les abre el área específica y también el interáreas. El nuestro, como es interáreas, puede participar de cualquiera de las áreas, pero no de cualquier materia optativa. Aclarado eso, paso a establecer cuáles son los cuatrimestres de los pasados de nota. Todo siga bien o de acuerdo, digamos, a lo que nosotros estamos desarrollando, hasta el fin de la vigencia del plan de estudio, nosotros vamos a tener 3 cuatrimestres para pasar notas. Primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre y verano. Ténganlo en cuenta los efectos del pasado de la nota. Quizás pueda suceder que no se abra el seminario por falta de alumnos, por ejemplo. Hoy tenemos alumnos del seminario 2 y no hay alumnos del seminario 1. Si no se anota nadie del seminario 1, el segundo cuatrimestre el seminario no se va a abrir, por motivos obvios, carencia de alumnos. Salvo que venga alguno del seminario 2 que no lo haya hecho en el verano o antes, y bueno, se pueda considerar de que se curse. Por eso los seminarios rápidos juntos, terminar con las materias y liquidar la historia, ¿no? Esa es la idea nuestra y la de ustedes debería ser la misma. Teniendo en cuenta eso, entonces, lo que nosotros decimos es, tiene 3 cuatrimestres. Tenemos la idea de que se siga desarrollando el seminario hasta el fin de la vigencia del plan de estudios con 3 cuatrimestres, pero no se confíen en la existencia de esos 3 cuatrimestres. A lo que voy. En un primer punto, ustedes ya estarían salvándose de esa circunstancia porque cursaron el 1 y el 2. Cursaron el 1 y el 2, están cursando el 2. Por ende, la instancia para el pasado de la nota va a estar habilitada. Porque una cosa es el pasado de la nota, otra cosa es el cursado, ¿no? Quizás aquellos que no hayan cursado el seminario 2 en algún cuatrimestre anterior y todavía lo estén adeudando y lo quieran dar más adelante, quizás estén con alguna dificultad, ¿no? Pero ustedes tengan en cuenta que al haber cursado los 2 seminarios, lo que les falta es el pasado de la nota. Ustedes no tienen que cursar y presentar un trabajo. Presentarán el seminario 2, cierran el seminario 2 y ahora ya les quedará el pasado de la nota. Yo supongo, interpreto que obviamente los 3 cuatrimestres van a estar habilitados para el pasado de la nota. Esto no está ni siquiera hablado con división de alumnos, pero supongo yo que esa excepción la van a tener que hacer, ¿no? Teniendo en cuenta eso, planteado, digamos, tienen esas 3 oportunidades. Igual, cualquier duda o consulta que se les vaya generando en el transcurso del cuatrimestre con respecto a las materias que les falten, lo vamos hablando y lo vamos solucionando, ¿no? Pero tengan en cuenta eso, no se atrasen en las materias, traten de cerrar todo el esquema rápido, por el bien de ustedes también, y por el bien de que termine el plan de estudios, digamos, ¿no? De que finalice el plan de estudios y que no forzosamente. Eso igual también, no sé cómo será, la verdad que no desconozco, pero bueno, si hay una imposición de la CONEAU que el plan de estudios deje de estar vigente, van a tener un problema, ¿no? Si no quieren pasarse de plan para poder terminar la carrera. Así que eviten esos problemas. A eso voy, digamos, ¿no? Bueno. Hoy tenía pensado
ya había empezado a hablar en filosofía de los antecedentes del derecho a la salud en la República Argentina y no llegué a plantear esa situación particular que tiene el derecho a la salud en la República Argentina, ¿no? Que es básicamente, relacionado obviamente e íntimamente con la bioética, la triple vía que tiene, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de salud basado en un esquema de salud público, de prestación pública, un esquema de salud privado, de prestación privada, y un esquema de salud mixto, que es básicamente de prestación privada, pero de aportes semipúblicos, ¿no? Uno es el que todos conocemos, salud pública. El otro también lo conocemos, empresas de medicina paga o seguros de salud. Y el tercero son las obras sociales, ¿no? Las obras sociales sindicales, muchas veces. En estos casos, decimos que es mixto el sistema porque si bien está en manos privadas, porque en realidad un civil, un sindicato, no forma parte del Estado como organización gubernamental, es una asociación civil, es una asociación privada, ¿no? Ustedes ya lo vieron en sociedades, pero por cumplir esa asociación civil una determinada función, si se quiere, organizaciones sociales sindicales, por ejemplo, o representativas gremiales, en su caso, tienen una finalidad que generalmente, o en la cual, o por la cual, no se busca el lucro económico, ¿no? O al menos no debería buscarse el lucro económico, ¿no? En estos casos, entonces, teniendo en cuenta esta situación, lo que se plantea es la necesidad de establecer un sistema que pueda utilizar el afiliado o el asociado a un determinado sindicato o a una determinada organización social con un valor de cuota, ¿no? Para una persona en relación de dependencia con un salario medio, ¿no? Y que beneficia a los dos sistemas. Por un lado, el sistema de salud pública, porque esta persona que tiene un trabajo en relación de dependencia no va a requerir la demanda o no va, si se quiere, a sobrecargar la demanda del sector público, ¿no? Pero un esquema complejo, digamos, de régimen asociativo, ¿no? Un esquema de salud que le va a permitir, por un lado, no sobrecargar el sistema público y por el otro lado, no tener que pagar una cuota de adherente o de socio de una empresa de medicina paga que generalmente dista mucho del valor de ser el valor de la obra social, ¿no? Multiplicado por 3 o por 4 o más, ¿no? Entonces, tenemos un intermedio. Ese es el sistema que en muchos casos en la Argentina es diferente, ¿no? En el ámbito del derecho a la salud, en la Argentina es diferente por eso, ¿no? Pero yo lo quería traer a colación en relación a comparación con otros sistemas de salud, ¿no? Pero esto fue, si se quiere, una introducción al tema, ¿no? La idea de este sistema mixto, este sistema tripartito. Cuando hablamos del concepto de salud, de la evolución histórica del concepto de salud, nosotros tenemos en la época moderna, siglo XX para adelante, una evolución rápida del concepto de salud. La primera mitad del siglo XX, el concepto de salud apuntaba a un estado, estaba asociado al bienestar. Ustedes recuerden que el constitucionalismo social y los estados benefactores, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, se instalaron en el mundo. Este fue un fenómeno mundial, no es que fue solamente argentino el constitucionalismo social, ¿no? Empieza allí en 1917 con la Constitución de México, la República de Weimar en 1919, el constitucionalismo de la Argentina en 1949, que es básicamente una reforma constitucional basada en la ampliación de derechos sociales, luego derogada por la reforma de la Constitución de 1957, ¿no? Y luego vuelta, si se quiere, a poner en vigencia plenamente y ya, digamos, con lo que nosotros reconocemos como derechos sociales y luego los derechos de tercera generación y ya los de cuarta generación, ¿no? Derechos humanos,
del consumidor con la reforma de la Constitución del año 1994, ¿no? Englobando esta situación, entonces, tenemos que decir que la primera mitad, el concepto de salud se dividió en la primera mitad del siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX se habló del estado de bienestar y se decía que la salud era un estado completo de bienestar físico. Estado completo de bienestar físico. Esto hay que estudiarlo y analizarlo en forma separada, ¿no? Por cada una, porque el sentido de es importante en esto, ¿no? Primero se habla de un estado de bienestar, apuntado y dirigido básicamente hacia este constitucionalismo social. Pero se habla de un estado completo de bienestar físico. O sea que se circunscribe básicamente a un estado completo, un estado de completitud, que en el caso de ausencia de ese estado completo de bienestar físico, existe enfermedad, ¿no? Se puede derivar entonces de esa interpretación, que es una interpretación absoluta, no permite relativismos, ¿no? Es taxativa, es un estado completo de bienestar físico. En este caso entonces tenemos una definición por autonomacia absoluta. Hacia la mitad del segundo, hacia, digamos, la mitad, la segunda mitad, perdón, del siglo XX, del siglo pasado, este concepto fue morigerándose, ¿no? Se empezó a establecer el concepto relativo de la idea de salud, ¿no? Porque se habla, ¿por qué se puede llegar a hablar de un estado completo de bienestar físico y ante la ausencia de ese estado completo de bienestar físico caer en la enfermedad, ¿no? Entonces se empezó a diagnosticar qué era lo que se podía considerar como enfermedad, ¿no? Comenzaron a establecerse nuevos criterios de ser considerado enfermo, ¿no? Nuevas enfermedades se fueron descubriendo, ¿no? Y esto fue generando también la morigeración del concepto de salud, ¿no? Porque bien, podemos estar hablando de un estado de bienestar físico, no podemos estar estableciendo este criterio absoluto, porque nadie, en ningún caso, ustedes pongan así, signifíquense personalmente, está continuamente con un estado completo de bienestar físico, ¿no? Quizás alguno tiene, algún día y se levanta con un poco de congestión, o estornuda, ¿no? Sin llegar a gripe y mucho más, y ninguna de las otras enfermedades de transmisión aérea o genéticas o de otro tipo, ¿no? Entonces, por el hecho de estornudar o tener mucosidad o tener, digamos, estas situaciones, digamos, paralelas a un estado de salud, se está enfermo. O sea, nadie está completamente sano ni completamente enfermo. No podemos decir que por haber estornudado uno está enfermo. Entonces, aunque esto parece algo muy, se quiere, obvio hoy en día, fue un desarrollo, si se quiere, continuo y de arduo debate en el ámbito sanitario, ¿no? Para llegar a la conclusión de que en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es un equilibrio entre los dos estados, la salud y la enfermedad, ¿no? Se planteaba de que en realidad la salud y la enfermedad eran como un sub y baja, ¿vieron ustedes? Que puede estar de un lado y puede estar del otro. En realidad hay dos, como una balanza de pesos, ¿no? Hay pesos y contrapesos, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos más peso a un lado, va a estar favoreciendo a un lado; si aplicamos más peso a otro, va a favorecer a otro lado. Nadie está completamente sano ni completamente enfermo, parte de esta teoría nueva, la teoría moderna del concepto de salud. Se habla en realidad de un estado relativo, ¿no? Ya no se habla de un estado completo de bienestar físico, sino se habla de un estado relativo. Y se habla de situaciones que se dan, que se pueden originar y que se pueden disparar, ¿no? Y entonces, estas situaciones y estos parámetros nos van a determinar si estamos más cerca del concepto de salud o más cerca del concepto de enfermedad. Pero se relativiza la idea de la salud absoluta, ¿no? Se habla que la salud no es un estado completo de bienestar físico, no es necesario tener un estado completo de bienestar físico para tener salud. Se habla de nuevos conceptos de salud desde el punto de vista externo al físico, ¿no? Porque imagínense ustedes que hacia ya las primeras décadas del siglo XX y más en la segunda mitad del siglo XX, cuestiones de afectación de la salud
agentes físicos se fueron desarrollando y cada vez más, hasta hoy en día, ¿no? La salud emocional, la salud psicofísica, ¿no? La salud mental. Y todos estos elementos no estaban considerados dentro del concepto de salud. Se hablaba solamente del estado físico, de una dolencia física. ¿Y qué pasa frente a otros estados de dolencia no física? No son salud, o sea, no son enfermedad. Bueno, ahí entonces se puede desarrollar otra concepción de lo que es básicamente también la situación del ser humano, ¿no? Plantéenlo ustedes y partan de la base de que esta definición viene posguerra, ¿no? En donde básicamente uno se planteaba que estaba afectado en su salud cuando, imaginen, sitúense en Europa, ¿no? Entre 1910 y 1950, las atrocidades que hubieron y las violaciones a derechos humanos flagrantes y continuas que hubieron, ¿no? Entonces, en ese caso, era muy sencillo plantear de que uno tenía salud si estaba vivo. Esencialmente, ese era el concepto básico, ¿no? A partir de allí, el concepto de salud era muy rudimentario, muy básico, ¿no? Siguiendo estos preceptos y del estudio de otras disciplinas psicológicas y disciplinas médicas, se fueron derivando otros conceptos de salud, como por ejemplo la salud psicofísica, ¿no? Freud escribió mucho alrededor de esto, ¿no? De la psicología, ¿no? De la salud emocional. Bueno, no está muy lejos en la República Argentina la recepción de la nueva ley que modifica la anterior ley de salud mental, ¿no? Imagínense ustedes en la República Argentina en una primera época la salud mental tomada como en esas películas surrealistas que nosotros vemos de Hollywood, en la cual a una persona con problemas psicológicos o con alguna afección psicológica que se puede traducir a un desorden neuronal, se la trataba con electrochoques, ¿no? Con terapia de shock. Bueno, la terapia de shock hoy en día con la nueva ley de salud mental se deja de lado, claro, el avance en los derechos humanos y también, paralelo a esto, los nuevos descubrimientos científicos hicieron que básicamente una persona, para ser tratada de una dolencia no física o emocional, no podía estar sujeta a una terapia tan intrusiva, tan invasiva y tan violenta como eran los choques eléctricos, ¿no? Bueno, esto es algo que hoy en día parece algo, no sé, si se quiere ya sagrado y sabido, ¿no? Pero a mediados de la década del 50 no era tan así. Avanzando en esto de la salud mental, hoy en día se están replanteando situaciones de intrusión o de invasión, porque la salud mental se medicalizó, ¿no? Esa es otra de las circunstancias también que la bioética analiza y estudia, ¿no? La medicalización de la vida. La vida se ha medicalizado. ¿Qué significa esto? Que somos sujetos de consumo de medicina para la vida, ¿no? En muchos casos. Y muchas veces estas personas que sufren trastornos de personalidad, trastornos de índole mental y demás, son conejillos de India para nuevas drogas o nuevos cócteles, ¿no? Que les son suministrados a los efectos de probar a ver eficacia y la eficiencia de estos mismos, ¿no? Y esa intrusión, respecto a la cual habla la bioética, porque habla de autonomía, ¿no? Habla del beneficio de la información, del derecho a la información, en muchos casos no se cumple, ¿no? En muchos otros se medicaliza al extremo, en muchos otros no se medicaliza, ¿no? Y también la ausencia de medicalización muchas veces genera consecuencias, no solamente para la persona en forma de su entorno familiar y para los que nos rodean. Sin ir más lejos, no podemos olvidar en uno de los tantos episodios en pandemia, aquella persona desestabilizada en sus emociones que ataca a gente en la calle y luego es abordada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la policía y saca un cuchillo y empieza a revolear cuchillazos y
y le pega ¿no? Lo impacta a un policía, el policía se muere. Luego esta persona es abatida por otro policía, que también estaba en la escena, ¿no? Tengan en cuenta todas estas complejidades también a los efectos de entender que no se puede desmedicalizar todo y tampoco se puede medicalizar al extremo, ¿no? En muchos casos, obviamente, diciendo la práctica y la realidad, esto no se ve, ¿no? La medicalización, a través del ejercicio de la fase psiquiátrica, digamos, hace que el médico psiquiatra lo único que haga es recetar medicamentos, ¿no? Medicamentos para el trastorno de ansiedad, medicamentos para el desorden emocional y demás. Entonces estamos sujetos muchas veces a ese arbitrio, ¿no? A ese arbitrio que muchas veces es totalmente ajeno, digamos, a criterios objetivos, ¿no? Sino que están sujetos a total subjetividad o sujetos a total subjetividad del médico psiquiatra, ¿no? Pero bueno, en muchos casos entonces el concepto de salud se ha ampliado, ¿no? Y hoy en día no se habla de salud como estado de bienestar o como tal, sino que se ha apuntado, se quiere, a un criterio mucho más cualitativo, ¿no? Se habla de calidad de vida. Y el concepto de calidad de vida, hacia la década de los 70, se empezó a usar mucho el concepto de calidad de vida. El concepto de calidad de vida se apunta, digamos, a una salud cualitativa que se plantea mal, se plantea mal desde el punto de vista de que este criterio se comenzó a usar con los gobiernos liberales, ¿no? O los gobiernos de tinte neoliberal, ¿no? Porque se habla de la calidad por sobre la cantidad, ¿no? Cuando en realidad calidad y cantidad tienen que ir de la mano. Imagínense ustedes qué es lo que sucedería hoy en día con la pandemia si en el mundo no tuviéramos un abordaje bioético, cuantitativo y cualitativo con respecto, digamos, a toda esta situación. ¿Alguien de la Secretaría Académica? ¿Puede ser? No, bueno. Hola José, ¿cómo estás? Disculpa, entré para ver si realmente habían abierto o no la reunión y parece ser que se cambió el anfitrión. Ya te dejé de nuevo, disculpa. Te agradezco, gracias. Bueno, concretamente entonces, esta situación ha ido evolucionando hacia la idea, digamos, de calidad de vida, ¿no? Y lo han postulado los liberales en su momento, pero el criterio cuantitativo y cualitativo, y a eso iba con respecto a la pandemia, imagínense que van de la mano, porque si nosotros apuntamos a un criterio cuantitativo y cualitativo para poder aplicar en la pandemia, ¿cuál sería? Bueno, por un lado, el cualitativo está claro, la vacuna. En eso no hay ninguna duda, digamos, el criterio cualitativo, desde el punto de vista, si se quiere, de reducción de todo tipo de riesgo, minimizar el riesgo y otorgar, digamos, desde el punto de vista cualitativo la resolución a la situación, hoy en día está planteado desde el punto de vista de la vacuna y el proceso de vacunación. Pero desde el punto de vista cuantitativo también es esencial, ¿no? Porque mientras dura el proceso de vacunación, esto no es una excepción en la Argentina tendrá sus matices como lo tiene Uruguay, Chile, los tiene Brasil, los tiene Europa o Estados Unidos, paralelo, digamos, eso es lo que también se... El plan de vacunación está básicamente el criterio cualitativo y cuantitativo respecto a los bienes y servicios sanitarios, ¿no? Porque nosotros planteamos la idea en el año 2020, o al menos el gobierno planteó la idea de el aislamiento del ASPO para fortalecer el sistema de salud pública y el sistema de salud privada, o sea, comprando y equipando mejor los hospitales con mayores respiradores, eso todo criterio cuantitativo. Sería un criterio cuantitativo en la contratación que también se dio, digamos, a mediados de el año pasado de profesionales de la salud. Hasta hoy en día están habiendo solicitadas en distintas jurisdicciones a los efectos de contratar mayor personal. Pero ustedes vean que el mayor personal no es suficiente ante un colapso sanitario. Cuando se habla del colapso sanitario, ¿desde qué ese punto de vista se habla?
de un colapso complejo. No solo la mano, que está agotado obviamente por arrastrar más de un año ya tratando pacientes que ingresan a una unidad de terapia intensiva y que luego quizás con mucha suerte egresan, en el caso de los que puedan egresar, al mes o mes y medio, ¿no? Imagínense ustedes el día a día, el hora a hora y el agotamiento del recurso humano, ¿no? Pero por el otro lado también está la cuestión del agotamiento en número de los recursos tecnológicos, ¿no? Como la misma vacuna es finita y se agota y no es un bien que sobre, es un bien escaso, y aquí en toda parte del mundo, ¿no? Independientemente, vuelvo a subrayar, de la situación, del enfoque sanitario que ustedes le quieran dar al tratamiento de la pandemia en cada uno de los países, o del plan de vacunación y la forma que se haya desarrollado, el régimen cuantitativo y cualitativo se va entrecruzando. Por eso, a eso voy, digamos, y tomé el ejemplo de la pandemia para hacerles entender de que en realidad no es uno u otro, no es más cuantitativo o más cualitativo, no, son las dos en conjunto, ¿no? Quizás en la República Argentina, y eso sí podemos analizarlo ya con los hechos y con la historia, no hizo el tránsito de lo cuantitativo a lo cualitativo, porque en realidad en lo cuantitativo está de camino desde la década del 50 para adelante, con sus matices, ¿no? Y aquí es donde, si se quiere, se plantea el concepto de calidad, ¿no? Pero el concepto de calidad no es una solución mágica a los problemas de la bioética, sino que tiene que ir conjuntamente con el criterio cuantitativo, porque uno depende del otro y los dos van de la mano, ¿no? Este criterio o concepto de calidad de vida no viene de hoy en día, no es en realidad algo naif o algo intermedio entre, si se quiere, las teorías antiguas y modernas del concepto de salud. El criterio cualitativo de calidad de vida viene, si me permiten hacer una referencia filosófica, desde Aristóteles. En el libro o la obra de Aristóteles, Ética Nicómaco, que es uno de los clásicos de Aristóteles para la filosofía, él planteaba básicamente que dentro de las cosas a las cuales debía aspirar el ser humano era básicamente no solamente el hecho de vivir, ¿no? De vivir la vida, sino del buen vivir, ¿no? Él habla entonces y comienza a desarrollar toda una idea, básicamente de las virtudes, ¿no? La ética desde el lado de las virtudes, pero siempre desde el buen vivir. Entonces estamos hablando, si lo queremos traer, del concepto de calidad de vida. En la posmodernidad, si se quiere, se aplicó desde un punto de vista economicista, ¿no? La calidad de vida se aplicó y por eso capaz que el concepto de calidad de vida está denostado. En la posmodernidad se utilizó desde un punto de vista utilitarista, ¿no? Pero también debemos analizar por qué se aplicó este concepto utilitarista. La filosofía utilitarista es uno de los pilares fundamentales del pensamiento filosófico moderno liberal, ¿no? La filosofía utilitarista no es mala por naturaleza, sino que básicamente lo que hace es sincerar muchas realidades sociales o filosóficas que muchas veces se soliventan o se pasan por arriba, ¿no? Como son, por ejemplo, en el ámbito concreto del derecho a la salud, la escasez de bienes, ¿no? Hablamos del bienestarismo social de la década del 40, 50, 30, del 30 desde el 15, digamos, en Argentina en 1916 con Irigoyen hasta el 55 se aplicó con sus interrupciones, pero se aplicó un bienestarismo social en el ámbito del derecho a la salud. El concepto utilitarista choca frente a el abuso, y lo subrayo, y lo pongo en mayúscula y con negrita, el abuso del estado de bienestar. El abuso debe generar la quiebra del mismo estado de bienestar. O sea, el estado de bienestar, ese estado benefactor, que en un primer momento planteaba ponerse al frente de las necesidades sociales del pueblo, de la población, y satisfacerlas en una determinada medida, en la medida en la cual el Estado pudiera. El Estado todo no lo puede. Está demostrado
en la República Argentina y en el mundo. Él, con los aportes respecto de los cuales se financia el Estado, que básicamente todos nuestros aportes, el Estado solo no puede. Esto generó entonces, ya hacia la década del 70, plantear cuestiones extremas. Si el Estado no puede hacer todo, que es básicamente la crisis de los estados de bienestar, o sea, aquellos países que llevaron adelante el estado de bienestar al extremo plantearon de que no debía existir intervención privada y que todo debía ser vía del Estado, ¿no? Esto básicamente es algo utópico, ¿no? Pero se trató de intentar aplicar en algunas etapas en algunos países, con sus matices, pero no tuvo éxito, obviamente, ¿no? Esta situación entonces de crisis de los estados de bienestar permite el ingreso del concepto utilitarista. El concepto utilitarista lo que plantea es que no se puede hacer frente a todos los... El Estado no puede estar en todos los frentes, financiando todo. Entonces lo que dice es que en realidad lo que debe hacer el Estado es una distribución de los recursos que tiene de forma inteligente, ¿no? Ustedes vean que hasta aquí nadie puede discutir eso, porque el hecho de discutir la distribución de los recursos por parte del Estado en forma eficiente e inteligente, nadie estaría en contra de esto, ¿no? Pero claro, obviamente, aquellos detractores del utilitarismo planteaban de que el utilitarismo venía a reducir o recortar. Y en muchos casos, esta filosofía utilitarista, en la República Argentina en los 90 fue un paradigma, ¿no?, de utilización, un ejemplo de utilización, vino a recortar. ¿Por qué? Porque se plantea básicamente el déficit que tiene el Estado. O sea, respecto de lo que le entra y lo que gasta, hay una brecha de menos, una brecha en rojo. Entonces esa brecha se tiene que achicar para que le sea viable. Entonces se tienen que reducir costos. Claro, obviamente nadie tampoco está en contra de reducir los costos, pero siempre y cuando esto se haga de forma ordenada, de forma lógica y de forma ética, ¿no? Bueno, ese utilitarismo aplicado a ultranza o al extremo, o si se quiere, yo les diría que también mal interpretado fue lo que se aplicó en la Argentina en los 90, con las privatizaciones mal hechas, en realidad, ¿no? Porque la privatización era en auge en el mundo. Con la crisis de los estados de bienestar, el Estado cedía aquello que no era oficioso, cedía aquello que no era rentable a la administración privada y eso, subrayenlo con mayúscula y negrita también, se reservaba la facultad de control y fiscalización. Cosa que en la República Argentina, si bien se reservó en los papeles, nunca se ejecutó en la práctica. Y frente a la falta de control en los esquemas sanitarios también sucedió, frente a la falta de control por parte del Estado de las inversiones en el sector público y de las inversiones en el sector privado, el sistema colapsó. Pero no colapsó porque en realidad la privatización era mala. La privatización no es ni mala ni buena, es una herramienta que se tiene económica al momento, y política y filosófica también desde el punto de vista utilitarista, si se quiere, al momento de tratar de dar una solución inmediata a problemas de larga data. Ahora, nadie puede creer que una solución inmediata a problemas de larga data traiga una solución definitiva y final con esa misma, por el hecho de tomar esa decisión. O sea, el hecho de privatizar no iba a generar la solución de los problemas de la República Argentina, ¿no? La privatización más, ¿no?, o el estado de bienestar más otra cosa. Bueno, eso es lo que siempre falta en la Argentina, ¿no? La Argentina va hacia los extremos. Esa extremos es muy argentina, es muy argento, ¿no? De ir de un extremo hacia el otro y de no establecer criterios que se apliquen al unísono y cómo los aplicaron otros países, ¿no? Porque quizás aquí se aplica un Estado o se aplica un Estado liberal a la Argentina, ¿no? Entonces ahí es donde muchas veces se falla, ¿no? Quizás la política mete la cola y los intereses políticos meten la cola y quizás para tratar de dar una solución mágica y definitiva a los problemas se aplican estas teorías equivocadamente, ¿no? Y muchas veces entonces
luego, con los años, se van pagando las consecuencias. Pero, por eso yo les quería plantear de que la teoría de los dos demonios existe, ¿no? Aquellos que quieren hacer todo público, o aquellos que quieren hacer todo privado. Bueno, cada una de las teorías de los dos demonios existe, entonces el planteo filosófico también puede partir de la base de que en muchos casos las teorías filosóficas se utilizan a la conveniencia política del político de turno, ¿no? Y no se aplican fielmente como tuvieron al menos un relativo éxito tanto en las posturas bienestaristas como las utilitaristas en distintos países, ¿no? Ustedes vean, y con esto yo les quiero cerrar la clase, ustedes vean qué diferente es el sistema sanitario argentino al sistema sanitario de otros países, porque tiene esa particularidad única de tener una triple vía, ¿no? La salud pública, la privada y la intermedia, como nosotros planteábamos, ¿no? Que es una semipública. Y el Estado financia, ¿no? El Estado financia la salud pública y financia la salud semipública, que es básicamente la de las obras sociales, con los aportes. Por eso también la cuota social muchas veces es menor, ¿no? Pero bueno, ustedes vean que esto no es algo común o algo producto, si se quiere, de una... Esto es algo propio, no es una copia de otros países, ¿no? Pero tengan en cuenta también muchas veces que esa idea de que la Argentina tiene el sistema público, privado y mixto, es la idea de que en realidad este sistema es único, ¿no? Que no hay nada más en el mundo que supere esto. Eso también es muy argentino, ¿no? Y plantear, y no estudiar y analizar otros sistemas sanitarios nos hace caer, digamos, si se quiere, siempre en el ombliguismo, ¿no? En que la Argentina es lo mejor, en que no es ni lo mejor ni lo peor, es lo que es, ¿no? La Argentina. Con sus virtudes y sus defectos tiene ese sistema. La República Argentina tiene este sistema. España, Italia y Chile tienen el sistema dual, sistema público y sistema privado. Ahora, ¿qué me dicen de Estados Unidos, por ejemplo? A mí siempre me gusta plantear entonces la idea de Estados Unidos, porque en realidad Estados Unidos tiene un sistema que aparentemente a las claras parece ser, y cuando a uno le pregunta a alguien en la calle, ¿el sistema sanitario de Estados Unidos qué? No hay sistema de salud pública, es todo privado. Bueno, ustedes fíjense, yo les traje, digamos, un resumen de lo que se plantea. Esto, si hubiera tenido un poquito más de tiempo, lo hubiera planteado en un PowerPoint porque sería interesante. Para próximos seminarios o clases lo voy a plantear. Estados Unidos tiene al menos 6 sistemas de salud conviviendo dentro del ámbito federal y de los ámbitos estaduales. Recordemos que Estados Unidos tiene un sistema de Estado federal y de estados independientes al federal, ¿no? Que son cada uno de los 50 y pico estados que componen los Estados Unidos de América, ¿no? Pero bueno, vean ustedes que, por ejemplo, nosotros planteamos la primera idea, el primer elemento que tiene, que se nos viene al caso, es el seguro médico, ¿no? El seguro médico es a través de una empresa que uno contrata. Ustedes vean, imagínense, sin trabajo, sin ningún tipo de relación de dependencia, van a un seguro médico y contratan el seguro médico. Bueno, el seguro médico, concretamente, se plantea en Estados Unidos, damos una idea de salud privada, al 50% de la población. De aproximadamente 300 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, 150 millones de habitantes tienen seguro médico bajo el esquema privado. Lo que se equivaldría aquí a una medicina seguro sanitario, seguro médico, ¿no? Y con coseguros también en muchos casos. Bueno, luego tiene el segundo sistema, que es el Medicaid. Se deletrea Medicaid, ¿no? Bueno, básicamente lo usa el 20% de la población norteamericana, ¿no? Estamos hablando de 60 millones de habitantes aproximadamente. Este seguro médico es gratuito. Sí, les resalto, es gratuito. ¿El aporte de dónde viene? Viene del Estado federal y de los organismos estaduales de cada uno de los estados en los cuales se encuentre. Se encuentra usted viviendo en Nueva York, el Estado federal aporta una parte, el Estado de Nueva York aporta otra. Otro sistema, el tercero, todos estos conviviendo conjuntamente, ¿no? Obviamente. El Medicare.
que es Medicare. Este incluye el 15% de la población de Estados Unidos. Estamos hablando de 45 millones de habitantes aproximadamente, ¿no? Si tenemos en cuenta los 300 millones. Bueno, este es básicamente parecido al Medicaid, ¿no? Público financiado con el Estado federal y los órganos estaduales, pero solo destinado a lo que sería aquí PAMI, si se quiere, ¿no? A los jubilados, a las personas mayores de 65 años, ¿no? Luego tenemos el mercado individual. El mercado individual es aquel al cual uno puede ir y contratar directamente por fuera del seguro médico una aseguradora de salud. Este lo lleva adelante el 5% aproximadamente de la población, ¿no? Unos 30 millones de norteamericanos, unos 15 millones de norteamericanos, y es directo, ¿no? Y el pago es individual. Uno va a la aseguradora y se asegura sanitariamente. El 1% está sujeto por la sanidad militar. Básicamente este está apuntado a las Fuerzas Armadas y todos aquellos que han intervenido en conflictos bélicos en la historia de Estados Unidos, ¿no? Este es gratuito y dice que la particularidad de este sistema es que si bien el Medicare y el Medicare cubren la mayor parte de las intervenciones, este cubre todo, ¿no? Miren ustedes la idiosincrasia que tienen los norteamericanos con sus héroes de guerra, películas, lo hemos visto en manifestaciones, en actos, ¿no? El respeto que se le tiene a los veteranos de guerra es de tal magnitud que, bueno, se ha establecido, representan el 1% de la población, ¿no? No es poco, no es poco, son más de 3 millones, si mal no me dan los números, más de 3 millones de personas que están, porque no solamente son los veteranos de guerra, sino todos los familiares, ¿no? Veteranos de guerra, cubiertos gratuitamente, ¿no? Y luego tenemos el 10% restante, que son aquellos que están sin seguro médico, ¿no? Respecto de estos, ¿se acuerdan ustedes que el anterior gobierno, al anterior, en realidad, ¿no? El último gobierno demócrata, que fue el gobierno de Obama, precedido por el de Trump, y ahora en la actualidad por Biden, que también es demócrata, planteó el Obamacare. Obamacare siendo Medicare, Obamacare, ¿no? Digamos, ese paralelismo se planteaba, ¿no? La idea era de un seguro social para todas esas personas que no tenían cobertura en Estados Unidos, ¿no? Eran más de 30 millones de personas, ¿no? Ese seguro médico que iba a cubrir a los habitantes norteamericanos, que bueno, se votó en la Cámara de Representantes y el Senado luego no lo votó, y todos hablábamos de la idiosincrasia del pueblo americano, de que no quería pagar, no quería financiar la salud, ¿no? Con sus impuestos, y que los norteamericanos eran malos por eso. Se habló mucho de eso, ¿no? Por eso los extremos muchas veces son malos, por un lado y por el otro, y en la crítica uno tiene que analizar fríamente cada una de las condiciones. Estas personas que no tienen seguro social hoy en día, que son el 10%, bueno, ¿qué es lo que pasa? El hospital te recibe, obviamente. Si vos vas con un pie quebrado o sangrando, te tiene que recibir. Bueno, te recibe. Después, ¿qué es lo que te hace? Te cobra, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si vos sos un indigente? No te puede cobrar. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, como el sistema solidario hace subir las primas del resto, ¿no? Esto se traslada mediante un complejo sistema, digamos, de pesos y contrapesos a los regímenes estaduales, o sea, a los estados, y los estados muchas veces también lo pueden descargar con beneficios impositivos al Estado federal, ¿no? Siempre alguien paga en este sentido, ¿no? Pero bueno, ustedes tengan en cuenta esto para cuando nosotros también hablamos de sistemas paralelos al argentino, ¿no? O planteando el esquema de salud pública privada o la inexistencia del sistema público en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se habla comúnmente y que en realidad tiene esta situación, ¿no? El 50% paga un seguro, el otro 10% que no tiene, dársele por un sistema de reintegros, por ende lo paga el gobierno, lo pagamos todos, nosotros no, del pueblo norteamericano, y luego el Medicaid y el Medicare, básicamente, que forman parte casi de un 35% de la población, también con aportes del Estado. O sea que si nosotros sacamos la cuenta,
el 50% está cubierto por el 55, si se quiere, por el sistema directo y el seguro médico, y le tenemos un 35, estoy haciendo la cuenta acá en el aire, ¿no? Seguro sanidad militar 1%, 36, y sí seguro 10, 46% que tiene un aporte estatal, ¿no? O sea que es al menos, cuanto menos, semipúblico, ¿no? Entonces, también otros datos también se pueden desarrollar. Estados Unidos gasta el 17% del PIB, el Producto Interno Bruto, en salud, ¿no? Es el más alto, pero al margen de eso, o en paralelo a eso, deja un 10% de la población fuera de todo tipo de seguro médico. Ustedes vean la inequidad del sistema sanitario. Por un lado, hacer caer la idea de que no existe la cobertura pública en Estados Unidos. Por el otro lado, si bien existe, es un sistema que está mal administrado, ¿no? O sea, existen pesos y contrapesos. Planteando el régimen utilitarista y el régimen de eficiencia en el reparto de los recursos y en la utilización de los recursos, respecto del cual Estados Unidos siempre hace, digamos, como propio el régimen utilitarista. En este caso, ustedes vean, gasta el 17% del Producto Interno Bruto, pero deja el 10% de la población afuera. Nadie gasta tanto porcentaje del PIB en ningún país en salud, ¿no? Pero miren que solamente es el hecho de gastar, sino el hecho de gastar bien. O sea que aquellos fundadores que llevaron adelante el régimen utilitarista también, en cierta medida, lo están contrariando, ¿no? O sea, situaciones que se van dando y cuestiones que nos pueden llegar a dejar pensando con respecto, digamos, a los sistemas sanitarios. Nadie tiene la verdad, nadie tiene el esquema ideal. Cada uno de los gobiernos y cada uno de los estados, federales y provinciales, hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y muchas veces tampoco las cosas son tan como se ven, ¿no? Sino que también pueden tener grises o pueden tener matices, ¿no? Eso también es importante manifestarlo desde el punto de vista de la bioética, ¿no? La bioética lo que trae a colación es la relativización de los conceptos, ¿no? Nosotros no podemos plantear criterios absolutos a situaciones predeterminadas, porque así nos va. Imagínense si en la República Argentina, en el bienestarismo social, se hubiera aplicado un criterio relativo, o luego, en la década de los 90, en la época del liberalismo, se hubiera aplicado un criterio relativo, ¿no? Quizás estaríamos en mejores condiciones de las cuales nosotros hoy podemos estar, o quizás no. Pero bueno, la reflexión filosófica de la bioética plantea esa proporcionalidad en las acciones, ¿no? Y siempre básicamente tomando como faro o como elemento fundante la preeminencia de la moral. ¿Qué es la moral? Si no es el conjunto de costumbres y usos que tiene un país, ¿no? Por eso muchas veces la idiosincrasia de cada uno de los países se lleva adelante a través de las normas que regulan la convivencia entre los seres, ¿no? Y esa es la moral. La ética básicamente son las decisiones humanas. Es el género, y la ética es la especie, ¿no? Son las decisiones de los seres humanos que llevan adelante y que están orientadas en su generalidad a esos preceptos morales, ¿no? Y a esas decisiones morales. Pero bueno, como toda costumbre, como todo uso, van modificándose y se van cambiando. De hecho, en la Argentina se pasó de un sistema bienestarista a un sistema liberal, los dos a ultranza, los dos al extremo, y luego pasamos a un sistema mixto de mayor equilibrio, ¿no? Hoy en día, el sistema de salud privada se lleva más del 35% de la demanda sanitaria. Tengan en cuenta que es un número muy importante a los efectos de que, por un lado, reflexionemos acerca de la existencia del sistema privado que vino para quedarse. Segundo, no lo desarmemos o no lo bombardeemos, porque si lo único que vamos a hacer es lo que pasó a la inversa en la década de los 90, cuando se bombardeó el sistema público. Se generó pobreza por medidas económicas y se sobrecargó el sistema público y se saturó. Bueno, si hoy en día desaparece el sistema privado, ¿a dónde va la gente a atenderse? Al sistema público o al sistema de la obra social, en el caso que tenga suerte de tener un trabajo. Y eso también va a sobrecargar el sistema.
O sea, también hay que ser muy inteligentes al momento, digamos, de aplicar o asignar recursos, y al momento de controlar, también muy inteligentes y muy rigurosos en el control, ¿no? Las empresas de medicina prepaga hoy en día tienen una ley que no tiene más de 10 o 12 años de vigencia. Imagínense ustedes los desbarajustes que se hicieron en materia de salud, en donde se juega con la vida de la gente, en épocas anteriores, en las cuales no estaban reguladas las empresas de medicina prepaga. ¿Cómo se regulaban? Y se regulaban por la ley de sociedades comerciales. Imagínense ustedes que una sociedad comercial que tenga por objeto, por ejemplo, fabricar hierro, no es lo mismo, o acero, Asindar es un caso, ¿no? No es lo mismo que una empresa de medicina prepaga que tiene por objeto garantizar el sacrosanto y más sagrado derecho que tenemos consagrado en la Constitución, que es el derecho a la vida y el derecho a la salud, ¿no? Ustedes, entonces, tienen que analizarlas también de acuerdo al marco y de acuerdo al tiempo en el cual se van planteando, ¿no? Quizás la Argentina ha tenido una etapa de maduración entre el 1916, que fue básicamente el primer gobierno accedido por el voto popular, si se quiere, que fue el de Irigoyen, hasta, bueno, pasando por el constitucionalismo social de Perón y demás, para pasar luego por los golpes militares y por el liberalismo. Tiene una nueva etapa, que quizás sea la que alumbra este siglo XXI, definitivamente para poder generar una identidad, ¿no? Porque esa identidad que en la Argentina se fue construyendo y se fue destruyendo es la que hoy en día estaría, digamos, pugnando, digamos, por establecerse, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la bioética tiene mucho para aportar desde el punto de vista de la relatividad, ¿no? De la relatividad de los conceptos, de no dar todo por sentado, de no dar y de no plantear, si se quiere, las cosas desde un criterio absoluto, ni rígido, sino básicamente desde un criterio mucho más flexible y amoldable a la moral, que son los usos y costumbres que nosotros tenemos y que van a ir cambiando y modificándose a lo largo de los tiempos, ¿no? ¿Alguna duda o consulta que tengan? ¿Alguna reflexión? Una consulta. En cuanto al final de la cursada, ¿también va a ser con un trabajo como el seminario 1? Sí, efectivamente, la forma de desarrollar la evaluación, si se quiere, la vamos a hacer de esa manera, pero con la diferencia de que no lo vamos a hacer a través de la entrega por Classroom, sino que lo vamos a hacer por la plataforma. Ahora, porque muchos de ustedes no son regulares, averigüen de qué manera pueden ingresar a la plataforma. La plataforma está habilitada, tiene todo el contenido, que lo pueden utilizar incluso y les puede servir para poder desarrollar el trabajo final. Que averigüen Sí, cómo doctor, vamos pueden a tener que ingresar. averiguar porque directamente al no podernos haber inscrito en la materia, no nos figura el cuadrado en el campus. Sí, pero igual yo me inscribí Bien. y campus tampoco puedo entrar y estoy inscripta regular. Ah, ¿sí? Mandé al SED y no tuve respuesta todavía, pero no me figura. Está el seminario de bioética para poder inscribirse, pero dice que no se puede. Ah. El martes cualquier Bueno, cosa que voy a déjenme hacer. entonces que lo voy a consultar. Sí, yo lo consulto con la gente del centro de estudiantes o con la autoridad de la facultad para ver por qué ustedes no pueden ingresar. Háganme un favor. Cada uno de ustedes, mándeme porque si no me voy a olvidar de los datos, es imposible que recuerde todo. Mándenme un mail a mí, cada uno de ustedes con sus datos, nombre, apellido y DNI, qué seminario están cursando, son todos del 2, pero pónganmelo igual efectivamente, y ahí les puse mi mail en la pantalla de Zoom, aquí lo tienen. Y mándenme un mail y ¿qué más? Nombre, apellido, el curso que están, el seminario que están cursando y nada más.
con eso yo me manejo para hacer la consulta a las autoridades de la facultad para ver cómo lo podemos incorporar. Así ya quedan dentro del campus. Claro, porque son condicionales. En este caso, los no regulares, yo recuerdo que los tenían que autorizar por nota al secretario académico. Vamos a ver si lo podemos hacer mucho más sencillo y evitar notas y presentaciones a los efectos y que les permitan matricular. Mándenme un mail con nombre, apellido y DNI y el seminario. Con eso yo me voy a manejar a ver si los puedo incorporar. Hagamos así, a ver si... Porque la entrega de los trabajos finales, la idea sería presentarlo a través del campus, porque si no, estamos en la misma. ¿Para qué tenemos el campus si no lo podemos usar? No, vamos a hacer eso. Mándenme un mail y todos los que no hayan venido hoy a cursar y ustedes conozcan que están cursando el seminario 1 o 2, que me manden también un mail. Así los vamos incorporando porque si no, no podemos avanzar. Lo ponemos en el grupo que tenemos de Stitch, de WhatsApp. Y si me podés chusmear de cuántos alumnos hay en ese Ahí grupo. te digo. Ahí te digo que lo tengo acá. Yo te espero. Somos, yo, Paula, un teléfono que termina en 3959, que no sé si es alguien que está acá. Serían 3 personas más, pero capaz que es Alessandro, no sé vos qué número tenés. No es. El mío termina en 27, el celular. 6647. 17, claro, 57, 63, 47. No sé. Bien, entonces, doctor, habría 2 personas más. Aparte de los que estamos si acá. por favor me hacen el favor, cualquiera de ustedes les agradecería un montón de publicar esto, que me manden un mail a mí, así los incorporamos en la plataforma y ya cursamos como corresponde. Bueno, doctor, gracias. Tampoco pude ingresar al campo. Yo también. Te estoy escuchando muy entrecortado. No sé si quizás es que porque capaz apagando la cámara ahora. Ahí lo apagué. No, lo que decía, doctor, es que yo tampoco no pude ingresar al campus. Así que bueno, estoy en lo igual que los compañeros. Perfecto, hagan eso. Mándenme un mail a mí con sus datos y publiquen alguno de ustedes, si pueden, en el grupo, que me manden un mail con los datos, así ya los incorporamos a todos y ya quedan todos adentro y ya arrancamos como corresponde. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, ¿alguna otra consulta o estamos por cerrada ya la clase? Nada. ¿Estamos? No. Bueno, perfecto. Gracias, doctor. Que tengan buen fin de semana y bueno, nos estamos viendo la semana que viene con el doctor Salvador. Bueno, gracias. Gracias. Hasta la Hasta próxima. luego. Chao.